Juana es una persona fundamental de nuestro siglo XIX que tantas resonancias tiene en el presente. Abrazó un proyecto de país basado en la educación y en la igualdad de oportunidades. Como buen integrante de su generación y en especial como su amigo Sarmiento, fue una mujer multifacética. Además de ser educadora, como muchos saben, fue además formadora de docentes, fue un animal de prensa que participó e intervino polémicamente en muchos de los debates de la época vinculados con educación, con la política y con la religión, en los que fue la única mujer en un ambiente eminentemente masculino. Y en este mismo ámbito, prácticamente sola, defendió a capa y espada los derechos de las mujeres y de las infancias. Además, fue la directora del primer periódico pedagógico del país que todavía se sigue publicando. Fue periodista, viajera, cronista, fue la directora de la primera escuela mixta del país y fue la primera mujer en dar conferencias públicas para educar al común de la población. Fue dramaturga, actriz, novelista, poeta, traductora. Escribió libros para enseñanzas en las escuelas, tradujo a teóricos de la educación para que los docentes pudieran formarse con esas nuevas teorías, fundó una de las primeras bibliotecas populares del país y en todos estos espacios en los que participó e intervino lo hizo con valentía, con garra, con la pluma y la palabra. Hoy mantenemos vivo su legado y se lo agradecemos de corazón. Gracias por todo, Juana. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un honor compartir unas reflexiones sobre la vida y la obra de una mujer extraordinaria, Juana Manso. En 1836, cuando Juana tenía 17 años, fue publicada su traducción de una biografía escrita originalmente en francés. Era la vida de Mavroménia, una heroína de la guerra de independencia griega. Esta obra termina con una carta a las damas francesas, en la que la griega imploraba a las mujeres que hicieran un papel activo en la vida cívica de su nación y que rechazaran lo frívolo y lo puramente ornamental. Juana mantendría viva esta súplica durante toda su vida de pionera como feminista, madre, novelista, poeta, periodista, fundadora de revistas, escuelas, bibliotecas, dramaturga, sufragista, educadora, historiadora, conferencista, partidaria del movimiento republicano mundial, teórica de la pedagogía, crítica social, traductora. Juana entendía, antes de conocer a Sarmiento en 1859, que la educación universal era la base de la libertad, pero reconocía también que era una planta exótica en una tierra y una época que no le permitía aclimatarse. Siendo mujer, protestante y pensadora radical para su tiempo, sufrió, como escribió Sarmiento, la opresión del desprecio y la indiferencia pública. En los discursos públicos de Juana le tiraron acéfila, la abuchearon, lanzaron piedras, tocaron música fuerte para que no se oyera su voz. A Juana la Loca la atacaron duramente en la prensa. No obstante, sus inmensos aportes han sido reconocidos durante los años recientes. Hoy en día hay que atender a las palabras de Juana, cito: "Se quiere el país sumido en la ignorancia para dominarlo mejor. La ignorancia es la más vergonzosa de todas las esclavitudes. Llegará un día en que el Código de los Pueblos garantizará a la mujer los derechos de su libertad e inteligencia". Escribió Liliana Zuccotti. Juana Manso grita. Sí, su voz todavía nos grita en el momento actual. Muchas gracias.
Hola, yo soy Emilia Zabaleta, creadora de Mulanas, Mujeres en la Historia Latinoamericana, y quiero contarles qué es lo que a mí me genera Juana Manso. Estamos en el 150 aniversario del fallecimiento de esta impresionante mujer que, como Juana Manuela Gorriti, la novelista argentina del siglo XIX, dijo: ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es sin duda una mujer. Juana Manso fue como un descubrimiento para mí, y yo creo que ella debería ser considerada como una prócer. Debería ser leída a la par de Alberdi y Sarmiento, porque fue mucho más que esta mano derecha del gran maestro Sarmiento. Una mujer, una niña que desde muy temprano tenía una lucidez, una brillantez intelectual, y que luego de adolescente casi creó el Ateneo de las Señoritas en Montevideo cuando estuvo exiliada con toda su familia, dándole la oportunidad a que las niñas pudiesen aprender algo más que protocolo y coser y bordar. Ella siempre fue por la educación, ella siempre fue por la educación mixta, ella dejó ese legado y ese ímpetu por ir por todo, ¿no? Juana Manso es realmente una mujer, fue una mujer extraordinaria y nos deja un legado inigualable, y fue también madre, y fue también esposa, y sufrió porque lo dijo, y sus grandes aprendizajes fueron a través de ese sufrimiento, dando esas conferencias contra viento y marea, contra todo lo que la criticaban, ¿no? Una mujer increíble. Yo soy una gran admiradora de Juana Manso, tengo acá sus libros, Los Misterios del Plata, una novela extraordinaria, todos deberían leerla. La Familia del Comendador, esta novela basada en los valores del amor, en contra de la esclavitud, a favor de la igualdad, el respeto hacia también la mujer, la importancia de la educación para hacer patria, para construir una nación, para vivir en comunidad y en igualdad. Bueno, tengo tanto para decir de esta alucinante mujer. Me dijeron que el video tenía que ser de no más de 1 minuto y medio, pero podría estar todo el día. Así que recordemos este año y siempre a esta impresionante argentina, mujer también sudamericana, Juana Manso. Estamos en deuda con Juana Paula Manso. En la galería de mujeres notables de la historia argentina sobresalen en primera línea las de la Guerra de la Independencia, las de la Libertad, como Mariquita Sánchez, como Juana Zurduy, como Manuela Pedraza, o la recientemente recordada María Remedios del Valle. Argentina tiene el privilegio de haber sido uno de los primeros países del mundo que tuvo una revista femenina, la Aljaba, 1830-1831, tradición que es retomada cuando se reinicia el periodo constitucional o cuando comienza el periodo constitucional en 1852 por Rosa Guerra. Y, digamos, con la participación desde el exterior de Juana Manuela Gorriti, una de las primeras novelistas americanas. Pero es ahí, justamente en ese momento, en el que emerge la potente y pluridimensional figura de Juana Manso, traductora, periodista, dramaturga, poeta, pedagoga sobre todo, y con el respaldo de Sarmiento, gran figura de la educación argentina, de la fundación de la educación argentina. En ese sentido, la figura de Juana Manso, hacia 1850, 1860, está a la altura de las muy pocas otras mujeres en el mundo, como Florencia Nightingale, Mary Shelley, Flora Tristano, George Sand, que destacan del conjunto de los intelectuales en el mundo. La figura de Juana Manso es cosmopolita, hablaba portugués, francés, inglés y castellano, y es un poco el puente entre la generación romántica del 37 con la generación liberal del 80. O sea, la que de los derechos civiles de la mujer pasó a pelear por los derechos políticos. Educación, verdad, igualdad de oportunidades son las consignas que sintetizan la vida de Juana Manso. Hola queridas mancistas, estamos aquí hoy para conmemorar el cumpleaños de Juana Paula Manso. ¿Qué decir de esta mujer? Bueno, para nosotras brasileñas, ella ha significado mucho, ¿no?
Y aquí nosotros hemos hecho investigaciones en UFRN. Soy profesora de aquí, Regina Simón, y trabajo con Juana Paula Manso há algum tempo. Empezamos entonces a hacer varias investigaciones y dentro de ellas hicimos la traducción del libro La familia del Comendador. Para nosotros ha sido muy importante esta investigación, la traducción, porque aquí se representa el Brasil del siglo XIX. Entonces, yo quería solamente decir que esa mujer ha sido muy importante para nosotras aquí, y varias otras alumnas han hecho también investigaciones a través de esta obra y siguen siendo. Bueno, para finalizar, yo quería agradecer este momento y dejar un abrazo a todas las mancistas y que son apasionadas por Juana Paula Manso. Juana Manso fue una mujer polifacética que emprendió múltiples tareas en las áreas culturales y educativas. Una de esas tareas fue la escritura del Compendio de Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde su descubrimiento. Este texto, que se utilizó mucho tiempo en primaria, que fue muy elogiado, tuvo su primera edición con Bergen y Boneo en 1862 y múltiples reediciones posteriores. Avalado por el general Mitre, representaba también una versión acotada y facilitada para los niños de la historiografía que el propio Mitre había dado origen. Ese texto participó de la exposición de libros de París, participó en licitaciones y concursos, siendo muy elogiado. Juana Manso, como muchos otros autores, consideraban que estos libros eran en muchos casos los únicos que entraban a las casas y que por lo tanto permitían no solo el uso en la escuela, sino que eran casi mentores en el hogar, al facilitar el acercamiento de familias quizás extranjeras a la historia nacional. Esa historia nacional estaba también ilustrada en estos libros, la mayoría en blanco y negro, no muchas ilustraciones en estos más antiguos, fundamentalmente retratos de los héroes de la patria, también de algunos antihéroes, y casi sin mujeres. En este caso en particular, la única mujer retratada en este texto es justamente la autora, Juana Manso. Somos partidistas acérrimos del drama, dice Juana Manso, y ese es mi puntapié para mencionar hoy la vinculación de Juana con el teatro. Para este personaje fascinante y cautivador del que podrían decirse un montón de cosas, hoy elijo señalar que Juana Manso fue una de las primeras dramaturgas argentinas, pero que además fue actriz, que todo lo que dijo y escribió sobre el teatro tienen como correlato la experiencia de su propio cuerpo sobre un escenario, que además fue gestora, fue impulsadora, porque fue una de las que desde el primer momento estuvo reclamando la existencia de un teatro nacional, y en ese sentido supo darse cuenta que a veces no era necesario criticar, sino estimular, motivar para que eso pudiera lograrse en nuestro país. Fue una de nuestras primeras críticas teatrales, una crítica muy aguda porque habla del contenido de las obras, habla del comportamiento de los espectadores, habla del modo de actuación, y esto es lo que tiene que ver con la experiencia de ella como actriz. Y además de todo esto, de entender al teatro como una escuela de costumbres, como un transmisor o difusor de conocimientos morales, es decir, como un arma civilizatoria incluso mejor que cualquier otra. Además de todo esto, Juana siempre concibió al teatro como un arte, y eso me parece central. Juana Manso fue gestora, fue artista, fue pensadora teatral, fue dramaturga y fue crítica teatral. Una de las primeras, uno de los eslabones centrales para pensar la constitución del campo teatral argentino, y este es uno, me parece, de los aspectos menos estudiados o trabajados de su figura, y quizás eso puede hacer pensar que haya sido un elemento menor dentro de su vida y de su proyecto, y en realidad no. Para Juana Manso el teatro fue central, fue parte de su vida desde siempre y para siempre, y por eso lo eligió en todas sus vertientes, como artista, como escritora, como actriz, como pensadora, como crítica, como gestora. Ese es el elemento que hoy me gusta destacar para recordar a Juana Manso, su relación con el teatro.
Mi nombre es María Brojín, soy docente de la Universidad Provincial de Córdoba, de las cátedras de pedagogía de los profesorados de danza y de teatro. Y en esta oportunidad quiero comentarles por qué pienso que Juana Manso es imprescindible en la historia de la educación argentina. Ella trabajó, por ejemplo, publicó el primer manual de historia argentina para escuelas, exigió presupuesto educativo, trabajó en la formación docente, consideró la educación como ciencia, por lo cual tenía que ser una disciplina que se investigara, que se trabajara en investigación con docentes formados. Ella es una persona muy formada, creó bibliotecas, consideró a la mujer igual que al varón y para eso pensó que la educación era imprescindible que fuera mixta. En aquel momento era impensado, fue verdaderamente una iluminada, una precursora del feminismo. Pensaba que la educación debería preparar personas libres, pensantes, responsables, verdaderos ciudadanos. Consideró la educación común como base del desarrollo del país. Y como si todo esto fuera poco, consideró que la educación debía ser laica. Yo diría que no solo trabajó para que los niños y las niñas se educaran sin golpes físicos ni psicológicos, que trabajó para la formación docente, que publicó la primera revista de educación, Anuales de Educación Común, que está vigente hasta la actualidad, sino que además creo que fue la precursora de la educación pública e da educação democrática. Muitas gracias. Olá, é um prazer estar aqui hoje e participar das comemorações dos 150 anos de falecimento de Joana Paula Manso e poder destacar brevemente um aspecto até hoje pouco estudado de sua obra, dentre tantas outras atividades relevantes que compõem seu legado. Quero falar sobre o seu trabalho como tradutora, dramaturga e atriz no Brasil. Entre os anos de 1842 e 1859, Juana viveu exilada no Brasil com sua família durante o governo do general Juan Manuel Rosa. Na capital do Império Brasileiro, conheceu e casou-se com o importante músico português Francisco de Sá Noronha. Em seu período inicial no Brasil, além de ter escrito um dos primeiros romances abolicionistas, A Família do Comendador, trabalhou ao lado do marido, apresentando ao público nacional o gênero vaudeville como O Reinado das Mulheres ou O Mundo às Avessas. Pouco depois, passou a produzir seus próprios textos, ao todo foram 5 peças, 2 adaptações de folhetins de enorme sucesso no período, A Família Morel, inspirada no romance do francês Eugène Sue, Os Mistérios de Paris, e Esmeralda, baseada na obra de Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame. Compôs também A Saloia, um drama ambientado no universo português, e sua única comédia As Manias do Século ou Os Rapazes de Agora. Contudo, sua obra mais relevante foi O Ditador Rosas e a Mazorca, na qual Joana denuncia e registra a crueldade do regime autoritário. Esta é, na verdade, sua obra mais pessoal. Todas elas foram encenadas no mais importante teatro do Rio de Janeiro daquela época, pelo mais importante ator brasileiro no momento, João Caetano dos Santos. Na verdade, Joana pode ser considerada a primeira dramaturga a atuar no Brasil. Quanto à segunda fase de Joana no Rio de Janeiro, até 1859, ela passou a trabalhar como atriz, aderindo ao ginásio dramático, onde autores, diretores e intérpretes reuniram-se em torno da nova estética da escola realista. Joana atuou em 79 espetáculos, alguns deles históricos, como A Dama das Camélias e Mulheres de Mármore. Tantos anos passados, a presença de Joana no Brasil acabou se destacando apenas por sua atuação como professora e jornalista, editora do Jornal das Senhoras, mas dissolvendo no tempo sua contribuição ao teatro brasileiro. É essa faceta que começa a ser agora descoberta e que desde já revela, mais uma vez, sua integridade e consciência política e social. Muito obrigada. ¿Sabías que hace 150 años una mujer cambió la educación argentina para siempre? Fue Juana Manso, soñó lo imposible y lo hizo realidad. Juana inventó los recreos y logró prohibir el castigo corporal. Trabajó con Sarmiento, pero su legado es único.
Juana fue maestra y enseñó a leer y a escribir con la Biblia y escribió libros de texto. La vida no fue fácil, pero ella nunca se achicó. Juana también creó el primer jardín de infantes y luchó para que niñas, mujeres y esclavos puedan ir a las escuelas. Juana creó un diario y por eso es la primera periodista argentina. Hoy el legado de Juana sigue inspirando nuestras aulas. Gracias, Juana.